Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Voy a invitarles que abramos la escritura en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Amén. Gloria al Señor. Gracias, muchachos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Amén. Alguien que nos lo pueda leer fuerte, hermanos. Mateo 5, 38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Tome su lugar, hermanos. Una cita un poco fuerte quizá. Una cita que en su momento incita algo, ¿verdad? Pone a pensar algunas cosas interesantes. Esta era una parte, hermanos, de la ley del Antiguo Testamento. Una de las partes interesantes que vienen relacionadas, hermano, a cómo se manejaban las cosas anteriormente. Ojo por ojo, diente por diente. Esto, hermanos, era una manera en la cual antiguamente se podían pagar las deudas o situaciones que se presentaban. Esto en su momento habría aparentemente la oportunidad de poder tomar venganza, de poder tomar, hermanos, en cierta manera esa forma de poder desquitar, ¿no?, las cosas que se llevaban a cabo, las cosas que se hacían y poder pagar. Ahora, la Biblia describe de una manera muy interesante que esto era permitido anteriormente. En el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 24, si alguien lo tiene por ahí, hermanos, si nos lo puede leer fuerte. Éxodo 21, 24. Gracias, hijo. Muchas gracias. Éxodo 21, 24. ¿Qué dice, hermanos? Aquí lo extiende. Aunque Mateo menciona solamente esto, ojo por ojo, diente por diente, pero aquí, hermanos, en esta parte del Éxodo donde se recibe la ley para el pueblo de Israel, establecía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley, hermanos, estaba establecido que si alguien le hacía algo, tenía la facultad de pagarle de la misma manera. Esto es algo común que quizá en nuestros medios también la gente lo hace. Si me la haces, me la pagas. ¿Sí? Cuestiones muy curiosas e interesantes. Pero esta ley del talión, porque así se llama, esta ley del talión, cuando viene Jesús, establece un principio, hermanos, claro, pero no viene a eliminar, hermanos, el aspecto de la ley, no viene a rebajarla, no viene a ponerla en tela de duda, pero sí establece un principio muy especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, cuando vino, hermanos, a este mundo, se humanó, que todos lo sabemos, amén. Vino a vivir entre nosotros, a padecer como nosotros, injusticias. Deja entrever de una manera muy curiosa el hecho de permanecer en esta ley. Ojo por ojo, diente por diente. Pastor, ¿está diciendo entonces que sí puedo pagar de la misma manera? ¿Puedo cobrar de la misma manera? Déjeme explicarle precisamente este punto interesante. Jesús no vino a tapar la ley. Jesús no vino a quitarla. Vino a cumplirla, ¿sí o no? Si cumplió la ley, esto es parte de la ley. Yo le pregunto, ¿entonces Jesús pagó ojo por ojo? ¿Pagó ojo por ojo? Qué interesante, porque ahorita lo vamos a ver. Pastor, ¿está diciendo que Jesús pagó ojo por ojo? Se lo voy a... Qué bueno que no somos cardíacos. Se lo voy a explicar algo muy interesante, pero antes de esto,
déjeme explicarle el propósito fundamental de esta ley del talión. Esta ley de ojo por ojo fue una ley promulgada no para incentivar la venganza, sino para limitarla y regularla. Esta ley del talión no fue para incitar la venganza, fue para regularla y limitarla. ¿Por qué? Porque como seres humanos es fácil, hermanos, tratar de pagar de la misma moneda, pero ¿alguien se va a quedar contento con pagarle igual? ¿Alguien se va a quedar contento con pagarle igual? Aunque ustedes no digan nada, dentro de nuestra naturaleza humana, a veces deseamos que pague más. Que pague más. Hubo un caso muy interesante en Estados Unidos, donde una madre de familia pierde a su hija por una persona, abusa de esta persona, la viola, y llegan, hermanos, al juicio. Y esta persona en su momento estaba siendo justificada por muchas cuestiones. Dice este reportaje, esta información, que aquella mujer, madre de aquella niña, estando en el tribunal, ella se levantó enfrente de aquel hombre que había asesinado a su hija, sacó un revólver y lo asesinó frente del juez. Cuando esto lo grabaron las cámaras, porque está grabado, la mujer no hizo ninguna mueca en su cara. Simplemente de una manera fría descargó aquel revólver en el pecho de aquel hombre que había asesinado a su hija. Posteriormente la detuvieron y fue llevada a la cárcel. En el momento los reporteros expresaban algo interesante. No hubo ninguna mueca de arrepentimiento ni de dolor en el rostro de aquella mujer. Y luego alguien escribió: la ley del talión se hizo presente. Como seres humanos no nos conformamos con algo, deseamos un poco más. Cuando Dios establece la ley para todo Israel y todos aquellos que en su momento quisieran vivir, establece una regulación. No vas a pagar más allá de lo que tú recibiste. No lo debes hacer. No debes desear más mal de lo que tú has recibido. Así que entonces el punto era regular y que no se prestara un aspecto de tener venganza. Conforme van pasando el tiempo, en el tiempo de Jesús, esta ley estaba vigente. Aunque ya no se amputaban los pies, ya no se sacaban los ojos, no se hacían esas cuestiones, pero se establece un principio económico para aquellos que transgredían estas cosas. Había un pago, había una regulación en este aspecto. Y esas sanciones eran de acuerdo precisamente a aspectos económicos y a situaciones que se podían presentar. Esto estamos hablando de los judíos. Así que este aspecto de la ley tenía que ver con el pagar, pero que no rebasara el mal que se había recibido. Ustedes recordarán que en ese momento Israel o los judíos eran dominados por el pueblo romano. Y el pueblo romano estaba estableciéndose una serie de castigos y de pagos por transgredir ciertos asuntos. Entre ellos las acusaciones de ser el rey, como lo hicieron con Jesús, y que uno de sus pagos por rebelarse en contra de la autoridad del imperio romano, que era proclamarse rey, aunque él no lo hizo, lo hicieron los demás, fue acreedor a un pago. Y usted sabe que eran los azotes. Esta situación que estaba establecida de la ley del talión es algo tan interesante que lleva precisamente a poder entender cómo Jesús vino a cumplir, pero también vino a establecer un principio muy importante de poder, hermanos, llevar a cabo la ley del talión. Pastor, ¿me está diciendo que Jesús llevó a cabo la ley del talión? Sí, pero la hizo más especial. La llevó a otro nivel. Y ese es el nivel, hermanos, que es importante que nosotros podamos comprender. Vamos a un pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 41. Esto es llevando la norma al corazón. Acuérdese que Jesús vino a cumplir la ley, pero también escribió la ley en los corazones, en nuestros corazones. Mateo capítulo 5, verso 41, ¿qué dice, hermanos?
cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, o sea, 1 kilómetro, 400 y fracción de metros aproximadamente, que era lo que en su momento marcaba, dice Jesús, ve con él 2, ve un poco más allá. Y nosotros empezamos a ver esto como diciendo, bueno, pues si es algo, o sea, si alguien abusa de mí, alguien me ofende o algo, ¿qué voy a hacer yo? Y la Biblia declara, hermanos, algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, una parte en Mateo menciona que si alguien te pega, ¿qué debemos hacer? No, aplicó bien la ley del talión. Poner la otra mejilla. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner la otra mejilla? Es algo incongruente. Si la ley del talión que estaba escrito decía ojo por ojo, entonces cachetada por cachetada. Eso debería ser. Pero Jesús se eleva a este estándar de esta ley del talión y le dice, si alguien te pega en la mejilla, tú pon la otra. Razones: si alguien te pide llevar 1 milla, ve con él 2 millas. ¿Por qué? O sea, es algo curioso. Por ejemplo, versículo 39 del capítulo 5 hace mención precisamente a esta bofetada. Léalo por favor. Versículo 39 del capítulo 5 de Mateo. Veamos precisamente cómo dice y cómo marca ahí. Si alguien te pega, ¿en dónde? En la mejilla, ¿sí? Si alguien te pega en la mejilla, tú ponle la otra. ¿Pero cuál mejilla? ¿Por qué? Cuando leemos, hermanos, estos pasajes, debe de saltar esta pregunta. Normalmente nos quedamos con el hecho de la ley del talión. Me pegó en la mejilla, te pongo la otra. Pero cuando le decimos te pongo la otra, nos ponemos en guardia y deja nomás a ver si llega que me ponga la otra. ¿Sí? Y luego somos a veces muy bíblicos, como diciendo, ok, ya me pegaste en esta, ahora a ver, pégale a esta y luego ya estamos listos. No, dale. Porque la Biblia dice que yo tengo que poner la otra mejilla, dale. Pero no es el punto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice en el aspecto social de por qué esta situación? Escuchen. Al ser la mayoría de la población diestra, ¿qué es diestro? La mano derecha. Al ser la mayoría en ese pueblo, en ese país o en esa área, todos eran diestros, derechos. Golpear la mejilla derecha requería asestar un golpe con el dorso de la mano. Esto estaba establecido en ese tiempo. No crea, hermanos, que era darle con el puño cerrado. En la cultura de ese tiempo era pegarle con el dorso de la mano. ¿Cuál es el dorso de la mano? ¿Cuál es el dorso? ¿Sí? Es esto, hermanos. El dorso de la mano. Esa era la costumbre. Razón y circunstancia. Estamos hablando, hermanos, de cómo se vivía y cómo se pensaba en ese entonces, muy diferente a nosotros. Esto es para poder entender cuál es el punto y tiene su porqué. Por eso Jesús decía estas cosas. Le pegaban con la derecha, con el dorso de la mano. Eso era, hermanos, considerado una ofensa, algo fuerte. Constituía algo, hermanos, en lo cual menospreciaba a la gente. O sea, lo consideraba menos. Podía golpearlo, podía hacerlo, pero con el dorso de la mano. Curiosamente Jesús le dijo, ponle la otra mejilla. ¿Por qué? Razón y circunstancia. La persona, al momento de que le volteaban o le ponía la otra mejilla, no podía golpear, culturalmente hablando, con la misma mano. Tenía que pegarle con la izquierda. La izquierda, hermanos, allá es considerada una mano inmunda. Inmunda. No podían hacer eso. Así que entonces la persona que golpeaba con el dorso tenía que golpear con la palma de la mano.
Y al momento de golpear con la palma de la mano, los papeles se invertían, porque infringía una ley que estaba establecida. No puedes golpear con esa. Si lo haces, el agresor eres tú. ¿Qué implica este aspecto? El agresor, cambia el agresor. Bien, no me voy a detener ahí, quiero explicarle este asunto muy bien. Versículo 40, porque trae algunas situaciones interesantes. Déjale también la capa. Se fija, otra vez Jesús eleva el asunto de llevarlo a un plano más arriba. Aparentemente para nuestra justicia eso es algo que no, es que ¿cómo lo voy a hacer? No, Jesús dijo, déjale también la capa. La túnica era una prenda interior, o sea, lo de adentro. La túnica era la ropa exterior con la que los pobres se abrigaban de noche, estando protegidos constitucionalmente por la ley mosaica frente a embargos permanentes. ¿Qué quiero decir? Que si a alguien, hermanos, le pedían eso, Jesús le dijo, pues dale también la capa. Al momento de que la persona voluntariamente le dice, toma también la capa, la persona que le exigía eso conocía la ley establecida y decía, no te la puedo aceptar, porque si yo te la acepto, voy a estar infringiendo una ley que a mí me va a causar problemas. La persona que entregaba esto lo hacía voluntario. Jesús le decía, no lo hagas para vengarte, porque no es el punto. No, hazlo voluntariamente. Curiosamente la escritura menciona un acto de corazón, un acto voluntario para poder ser agradecido. Aquella mujer que ofrendó todo lo que tenía no era la cantidad, era el acto del corazón de agradecimiento. Y dice Jesús, esa mujer es recordada por todos los tiempos hasta hoy. No es la cantidad, es la actitud con la que se lleva a cabo. Por eso Jesús le dijo, si alguien te pide con toda la actitud buena, maravillosa, llena de corazón, entrégale tu capa. Entonces la persona decía, no, porque me meto en problemas. Se le voltea el asunto. ¿Quiere seguir? Vamos. Versículo 41, 5:41. Esta me agrada. Ve con el 2. Otra vez Jesús doblando las cosas. Pero ahora sí podemos ver, hermanos, el principio. Hazlo de corazón. Hay un pasaje en la escritura, si no mal recuerdo, y si no, auxílieme, aunque mi propósito es de que usted lo recuerde, cuando dice, y todas las cosas que hagamos, ¿hacerlas de qué? Como para Dios. Se fija, ese mismo principio que las escrituras están narrando, Jesús lo empezó a aplicar en cosas injustas. ¿Por qué? Explico lo de la milla. En esos entonces, hermanos, la ley romana establecía que un centurión, un soldado romano, tenía la autoridad de agarrar a alguien, quien fuera, un judío en este caso, y decirle, quiero que cargues mis cosas. Estamos hablando si pudiera llevar su equipo, su escudo, la espada no la soltaban, pero toda la indumentaria que aparentemente podía pesar entre 40 y 50 kilos, y él podía agarrar a alguien y decir, a ver tú, ven acá, llévate mis cosas. Y la persona estaba obligada por la ley romana a no desistir. Estaba obligada a obedecer. ¿De corazón? No, estaba obligado a hacerlo. Y aquella persona tenía que cargar las cosas, y el centurión, un soldado feliz de la vida, tranquilo, caminando mientras el otro cargaba casi 60 kilos. La ley establecía que podía pedirle que le cargara una milla. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente? ¿Cuántos? 1 kilómetro, 1000 metros y cachito y más. No más. O sea, estaba obligado a hacerlo. No podía decir que no. Curiosamente,
en esta injusticia, Jesús les dice a todos los que Él estaba enseñando: si alguien te pide que cargues una cosa 1 milla, ve con él 2. Lo haríamos. Por amor a Jesús. Sí, debe de ser de corazón. Pero qué diferente es cuando tú y yo sabemos qué es lo que implica cuando nosotros tomamos una acción como esta hacia Dios. Y no solamente hacemos lo que nos dicen, sino que lo hacemos de corazón y hacemos un poco más. ¿Sí me explico? Pero ¿cuál es la implicación de actuar de esta manera? No de venganza, sino de sumisión, de amor, de obediencia, de disposición hacia Dios para hacerlo para Él. ¿Cuáles son las implicaciones? Jesús lo sabía, los discípulos lo sabían, la gente lo sabía, inclusive ya sea el centurión o sea el soldado romano, sabía esta implicación. ¿Cuál era? Híjole, me agrada este asunto. La implicación era la siguiente: el soldado o el centurión sabía que solamente 1 milla le podía pedir, pero de repente se encuentran con algunos locos que aman al Señor, que tienen un corazón dispuesto y que dicen: no más 1 milla, te ayudo la que sigue. El centurión inmediatamente estaba obligado por la ley romana a decirle a aquella persona que le cargaba las cosas: no, déjamelas, yo las cargo. No sé si me expliqué, porque la intención cambia. Ya no era, hermanos, una injusticia que el centurión o el soldado estaba llevando con aquella persona, obligándolo a que llevara sus cosas. Cuando la persona toma la iniciativa de hacerlo para el Señor cambia las cosas. Entonces el centurión se ve obligado a decirle: devuélvemelas. Pero si aquella persona insiste y le dice: no, ahora te aguantas, me las llevo 1 milla. No, devuélvemelas. No te preocupes, yo me las llevo. Puede ser alevosía y ventaja porque conoce la ley, pero cuando es de corazón puede decir: no te preocupes. Qué curioso que la Biblia diga: no pagues a nadie mal por mal, mejor paga con bien aquel que te hace mal. Y luego dice: ascuas de fuego. Sí, estamos ahí. ¿Qué dice? Sobre su cabeza. La ley del talión. La ley del talión, pero Jesús le elevó a un rango más alto. Ahora le digo las implicaciones, porque el soldado, el centurión romano decía: no, devuélvemelas. Bajo la ley romana en ese entonces, si a un centurión o un soldado se le descubría o era acusado de abuso de sus facultades, era acreedor a varias cosas bajo la ley romana. 1, podía ser destituido. 2, podía ser azotado. 3, podía ser humillado públicamente y rebajado de su grado que tenía. Públicamente. Y esto, hermanos, era tan degradante, ser rebajado delante de la sociedad que ellos gobernaban, que ellos tenían por menos, y delante de todos ellos quitarle rango y degradarlo o azotarlo. Eso era increíblemente humillante para ellos. Por eso el soldado romano en su momento decía: no, devuélveme las cosas. Jesús sabía las implicaciones de la ley romana, la gente lo sabía, pero Jesús entonces con una resistencia pasiva, llena de amor, le dice a la gente: si alguien quiere hacerte algo injusto, entonces cambia la moneda. Tú hazlo doble, pero hazlo para la gloria del Señor, porque el que va a juzgar y el que te va a defender es Él. No es la actitud, es Él quien te va a defender, porque yo estoy ahí. Cuando lo hacemos de corazón, 1 milla más, Dios se encarga de todo ello. Así que qué interesante, ¿no? Porque todo tiene que ver con la actitud del corazón. Versículo 42. 5:42. Otra vez. Vuelve otra vez a levantar y a elevar el aspecto, hermanos, de la actitud disponible del corazón.
vuelve otra vez. Hablando de economía y hablando de acciones, en ese tiempo, hermanos, la situación económica no era agradable. Y no porque no tuvieran la capacidad, sino porque había muchas situaciones en las cuales el Imperio Romano y muchos de ellos llevaban, hermanos, cosas contrarias e injusticias hacia todos ellos. Este era un punto interesante, hermanos, de poder llevar una acción del corazón a una defensa pasiva. Pero una defensa, hermanos, que esté respaldada por los principios de Dios. Una defensa que esté respaldada, hermanos, por los principios que Jesús establece en esta actitud de corazón como para Dios y no para los hombres. Es fácil, hermanos, anteponer mi humanidad, mi justicia, mis conceptos, mi forma de ver las cosas, mis experiencias que he tenido. Es fácil anteponerlas. Pero cuando Jesús vino a mostrarnos un camino, vino a mostrarnos y a vivir como nosotros, a padecer como nosotros, marcó un estándar muy alto, más amplio, pero sencillo. Hazlo todo de corazón. Y luego lo enmarca, lo prioriza y lo puntualiza. Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Porque cuando hacemos esto, no lo hacemos para agradar a la humanidad. No lo hacemos para ganarnos un estatus. No lo hacemos para ganarnos favores. Lo hacemos por gratitud y por los beneficios que hemos recibido de aquel que nos sigue amando a todos nosotros tal y como somos. No sé si me estoy explicando. Cuando entonces menciona el aspecto de llevar la dimensión del conflicto y la dimensión de la injusticia a un plano social más alto, todo tiene que ver con la actitud con la cual yo responda, con la acción y hacia quién yo le voy a responder. Hacia quién yo le voy a responder. Todo enmarca, hermanos, en nuestra vida y todas las acciones. La Biblia lo determina. Todas nuestras acciones deben de ser dirigidas. Todas nuestras acciones deben de ser dirigidas. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. La ley era tan estricta antiguamente que no aceptaba, hermanos, cosas quebradas, dañadas. Cuando la gente iba al tabernáculo a ofrecer los sacrificios, ya sea de paz, de perdón, de restauración, de agradecimiento, estaba establecido en la ley que deberían de llevar cosas buenas, porque se las iban a ofrecer a Dios. No lo quebrado, la Biblia menciona, no lo perniquebrado, no lo chueco, no lo cojo, no lo que no sirve, no lo que se daba a fuerzas, como lo establece más adelante en el Nuevo Testamento, sino de corazón. Y no importaba, hermanos, esa cantidad, sino importaba la acción del corazón. Curiosamente, el Levítico se establece varias formas de ofrendar, de darle y de agradecer a Dios. A veces la gente, a veces la familia no tenía, hermanos, ovejas que ofrendar. Pero Dios, que era tan sabio, que quería enseñarle al pueblo que agradecerle a Dios era con una intención verdadera y genuina, les decía: si no tienes eso, trae una paloma. Si no alcanzas a tener una paloma, trae un puñado de harina, cócela y haz una torta y llévala, pero hazla con todo el corazón. No había una justificación de decir: es que no hay, no tengo, no puedo, no me alcanzó. No, porque la actitud de agradecimiento era eso, agradecimiento de corazón. Jesús establece ese principio en un tiempo donde había una injusticia muy marcada, en un tiempo donde a la gente se le atropellaba, en un tiempo donde la gente se le despojaba de sus cosas, en un tiempo donde la gente albergaba resentimiento en el corazón porque los odiaban. Los odiaban, hermanos. Tan solo usted recordará a Judas. Judas estaba en contra. A Mateo no lo querían.
No lo querían porque era recaudador de impuestos, había traicionado a su pueblo. A tal grado estaba ese aspecto. Aun sin embargo, Jesús, siendo tan sabio, tan bueno y maravilloso, tomó personas contrarias y les empezó a enseñar estos principios. Un hombre que se vivía en la rebelión, Judas, un hombre que estaba en contra del imperio romano y de todas las cosas que hacía, ahora lo vemos caminando con Mateo, uno que había traicionado a su pueblo judío, y ahora los dos caminando y predicando y evangelizando juntos. Jesús cambió el principio. Qué importante es, hermano, que nosotros podamos cambiar y que todo lo que ustedes y yo hagamos, lo hagamos de corazón como para Él. Amén. Gracias por ese amén, Gaby. Todo lo que hagamos para Él. Ahora me llama tanto la atención poder leer esa parte cuando Jesús decía: si alguien te pide hacer algo, hazlo mejor. Hazlo mejor, representando la milla más. No lo hagas a medias. No lo hagas renegando. No le sirvas a Dios de esa manera. Hazlo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque si hay recompensa. Si se transgrede esa ley, al romano le daban un castigo. Imagínese cumpliendo esos preceptos. Él no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va, hermanos, a ministrar, a bendecir y a guardar nuestra vida. Pero el principio es este: hazlo todo como para el Señor, de corazón, no para los hombres. Culmino con esto. Qué importante, hermanos, es poder llevar la disciplina y el código de misericordia en nuestros corazones. El código de sencillez, el código de no perder nuestra identidad de quiénes somos, quién nos salvó y quién nos rescató. Jesús siendo Dios, escúchenme bien esto, Jesús siendo Dios, Dios mismo, por eso la Biblia lo determina: Emmanuel, Dios con nosotros. Era Dios, pero también era hombre. Era Dios, pero también era hombre. Como hombre padeció, como hombre sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, lloraba, pero no dejó de ser Dios. El aspecto es que nunca abusó de ser Dios. Se permaneció firme, hermanos, en quien Él estaba representando a nosotros como humanidad para comprendernos. Sabía muchas cosas, entendía, hermanos, es Dios, pero permaneció hombre. Él no, hermanos, abusó de esta circunstancia porque quiso enseñarnos que todo lo que se hacía tenía que hacer para Dios y agradarle a Él. Ese momento cúspide donde Él estaba, hermanos, en el huerto, antes de ser llevado y sacrificado, crucificado, golpeado por los suyos, como dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos, a los suyos. Estaba ahí. Dice el evangelista que en aquel huerto estuvo orando y grandes gotas de sangre caían como sudor de su frente, de su vida, la gran depresión que tenía por toda la humanidad y el pecado. Sufrió y en su momento expresó palabras tan humanas en esa oración y en ese huerto cuando dijo: Señor, haz que pase de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú quieras. Sentía en la humanidad el peso del pecado y de todo, pero permaneció fiel. Se refugió en su Padre. Todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Qué importante es conocer, hermanos, el trasfondo bíblico, conocer esa palabra para poder asimilar lo que tenemos que hacer nosotros y cómo necesitamos acercarnos para que el Señor regule nuestra vida y podamos
caminar de acuerdo a sus principios. Póngase de pie en esta tarde, hermanos. Tenemos una tarde larga. Hay muchas cosas que vamos a hacer hoy. El desfile, terminar de preparar algunas cosas, planear lo que se va a hacer durante la escuelita bíblica de vacaciones. Aquellos que quizá no se han podido involucrar, hay muchas formas de involucrarse todavía: el refrigerio, el apoyar, el ayudarle a alguien a hacer cortes, recortes, pegar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero la pregunta es, ¿vamos a hacerlo de corazón o para que los demás nos vean? El propósito y el principio es alcanzar a niños, papás, hermanos de los niños, de los papás, para que conozcan al Señor. Nuestra familia, que pueda venir también. Pero todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón, como para el Señor. Ese es el principio. Pero no solamente alguien dijo: lo que se te pida, haz, porque podemos hacer más. Podemos ir la milla extra. Podemos hacerlo mejor. Yo le invito a que esta tarde entonces meditemos y reflexionemos en esto. Y nos preguntemos en esta tarde: Señor, ¿qué puedo hacer hoy? Somos parte, hermanos, del plan redentor del Señor, que es llevar su palabra. Y esta es una de las maneras: el hablar y el evangelizar a los pequeños y a los papás de los pequeños. Y todos somos parte y responsables de llevarlo a cabo, porque somos ese instrumento que Dios usa. Pero para esto se requiere este requisito: hacerlo como para el Señor, para Él. Así que cierre sus ojos unos momentos y empieza a meditar y decir: Señor, he comprendido que soy parte.